Ante todo, Víctor Hugo, es importante también recordar, hacer memoria de la historia de las luchas colectivas, que en realidad muy pocos escriben sobre esto, casi nadie, si no es decirlo. Generalmente la historia es escrita con visión individual. Y usted ha manifestado, ocurrió un episodio de una característica que mostraba y desnudaba al país el sometimiento y la dependencia política de Bolivia, de los gobiernos de Bolivia de ese entonces, con el gobierno de Estados Unidos. Este es uno, porque hay varios que se han desnudado, pero un día como hoy, el Senado Nacional, el 2004, bajo la presidencia de Orlando Vaca Díez, va a aprobar el convenio de inmunidad para ciudadanos norteamericanos. Por entonces, nosotros teníamos 8 senadores en el Senado y éramos 27 diputados en la Cámara de Diputados del MAS, opositores, y bueno, los otros eran oficialistas. Se sucede este hecho de una manera bastante sui generis, y le voy a contar porque ha sido parte de nuestra vivencia, lo que hemos vivido, lo que hemos participado. Usted era diputado en ese momento, ¿verdad? Por eso usted conoce a profundidad lo que ocurría en esos momentos en el país. Así es, diputado, y además estoy siendo actor entre los 27 diputados junto a nuestro hermano presidente ahora, 27 Evo Morales, diputados del MAS en ese momento, 2004, el 2000, lo demás era el 2002, oficialismo, que después 2002. vamos a llegar al 2004. Bien. ¿No? Entonces, sucede que una tarde, recuerdo muy bien, estábamos nosotros en una sesión sin agenda complicada en la Cámara de Diputados, sin agenda polémica, pero ahí nos alertan periodistas a los diputados de la bancada del MAS que mientras nosotros estábamos en diputados, en el Senado se estaba aprobando el convenio de inmunidad para ciudadanos norteamericanos. Y nos dice, y usted y sus senadores no están, nadie de ellos, en la sesión. Muy sorprendidos nosotros ante esta noticia así que nos conmueve, violentamente subimos a la gran carrera. Éramos 4 o 5 nosotros, subimos, recuerdo siempre entre esos, el diputado Gustavo Torrico, por ejemplo, estaba, diputado Ricardo Díaz. Entonces subimos y cuando llegamos, en realidad, ya no estaban tratando el convenio de inmunidad. Averiguado, ya había pasado el tratamiento de ese punto. Estaba en el tratamiento de ya de otros temas y ya se había aprobado el convenio de inmunidad. ¿En qué consistía? No les dieron tiempo para reaccionar en el Senado, fue una cosa bastante rápida. Pero lo curioso es que nuestros senadores no estaban presentes. ¿Y por qué? A excepción de uno de ellos, ajá, que había llegado tarde. Esto es parte de la historia nuestra. Resulta que antes del tratamiento de este proyecto de ley, porque con ley se aprueba el convenio de inmunidad, nuestro jefe de bancada por entonces, el senador Filemón Escobar, les había pedido reunirse en bancada urgente porque tenían que definir quiénes viajaban a la China, porque habían 2 invitaciones para la bancada del viaje a la China. Y bueno, él les sacó, inclusive de manera forzada, a la reunión. Entonces, y entre tanto, en ausencia de la bancada, es decir, agendaron y inmediatamente, es decir, de manera relámpago, así decimos nosotros, violento, lo aprobaron este convenio de inmunidad en senadores. Para seguir luego con su relato, ¿por qué aprobar un convenio de inmunidad para ciudadanos norteamericanos de una manera tan rápida en ausencia de los senadores de la oposición, en este caso del movimiento al socialismo? ¿Qué es lo que contenía ese convenio de inmunidad para ciudadanos norteamericanos? ¿Qué representaba eso para los ciudadanos norteamericanos y para el país? Eso es muy buena pregunta y es una pregunta de fondo. Este convenio de inmunidad, aprobado en el Senado, en el fondo determinaba que si un ciudadano norteamericano que esté en nuestro territorio, esté en Bolivia, si comete algún delito, cualquier delito que sea, no puede ser juzgado por las leyes bolivianas. Podía matar. Estamos hablando de cualquier delito. Narcotráfico, cualquier delito. Cualquier delito. Si era americano, aquí tenía absoluta inmunidad. Así es, fíjese el privilegio y además la vulneración, el atentado contra la soberanía y además contra la legalidad y el Estado de Derecho de ese momento de un país soberano. Que un extranjero venga y tenga ese privilegio
de no ser enjuiciado por las leyes bolivianas por un delito que comete. Pero lo más grave no es solo eso, que también no podía ser juzgado en la Corte Penal Internacional, también le daba ese privilegio. Es decir, cuando hay delitos de lesa humanidad, usted puede demandar a la Corte Penal Internacional, pero también estábamos aprobando que si delitos de lesa humanidad se cometían en Bolivia, no podía demandar a la Corte Penal Internacional. Entonces, es decir, tenían inmunidad. Esto es lo más grave, la peor humillación y el peor atentado a nuestra soberanía. ¿Por qué se apostó? ¿Por qué el oficialismo de entonces apostó por aprobar un convenio de semejante naturaleza? Mire, nosotros, en realidad, reclamamos así, con mucha dureza, al presidente del Senado en ese momento, Orlando Vaca Díaz. Y él nos dijo, miren, por favor, no me reclamen a mí. En realidad tienen que hablar con Carlos Mesa, porque yo solo he viabilizado un proyecto de él que él me lo ha pedido. Entonces, sorprendidos nosotros. Y en ese momento en el que vivía el país una situación política bastante compleja y sensible, entonces sorprendidos cómo Carlos Mesa va a pedir eso. Como bancada nos reunimos y pedimos una audiencia con él. Y fuimos un grupo de miembros de la bancada, ¿no? ¿Usted estuvo en ese grupo? Estuve en ese grupo, desde luego. Estaba don Antonio Peredo, entre los que recuerdo, Gustavo Torrico, Ricardo Díaz y otros diputados y senadores más. Entonces, ahí fuimos y le pedimos la explicación nosotros a Carlos Mesa. Y él estaba junto a su ministro de la presidencia, por entonces el ministro Galindo. ¿Cuál fue la explicación? José Galindo. Sí. ¿Cuál fue la explicación? Y eso es lo que nos llamó profundamente la atención. Es que nos manifestó que él se vio forzado, así justificó, que se vio forzado a pedir esto, la aprobación al Congreso, porque cuando Gonzalo Sánchez de Lozada se había ido junto a sus ministros, se habían llevado todo el dinero efectivo del Banco Central. Oh. Y no tenía sueldos para pagar noviembre a los funcionarios públicos, diciembre ni aguinaldos. Y que estaba la situación en un colapso. Y él tenía que evitar aquello. Inmunidad a cambio de dinero. A cambio de dinero. Ese es el tema. Pidió primero, dice, a la Unión Europea. Así escuchamos la versión todos. No soy el único. Somos un grupo de bancada, entre los que el presidente estuvo y también hace memoria. Y ahí nos manifestó que la Unión Europea no había aceptado ayudar en esto. Y fue a la embajada americana y le habían manifestado que sí, estaba de acuerdo en ayudarle, pero a condición de que se apruebe el convenio de inmunidad para ciudadanos norteamericanos. ¿Y cuánto costaba? ¿Qué precio le pusieron a ese convenio de inmunidad para ciudadanos norteamericanos? Mire, a este detalle no entramos porque en realidad no entramos a ver las cifras de cuánto requería para cubrir ese vacío fiscal, esa iliquidez, porque nuestra preocupación era más política. Claro, o sea, se requería toda la cantidad de plata que Gonzalo Sánchez de Lozada se había llevado del Banco Central de Bolivia, que fueron sin duda muchísimos millones de dólares. Y dos datos le doy, solo para que se confirme este hecho. Recuerda de Kukoc, el ministro, que le encontraron con dos bastones de dinero con sellos del Banco Central, que hizo ocultar en la casa, me parece, de un pariente o un amigo, y que no supo explicar, no, en Santa Cruz, y que no supo explicar el origen, por qué tenía los sellos del Banco Central de Bolivia, esos dineros. Un elemento es ese. Y otro, se va a acordar usted, por eso hay que hacer memoria histórica. Kukoc moriría posteriormente con un problema. Y luego, si se va a dar cuenta usted, han salido videos en los medios de comunicación donde han llegado a filtrar videos como en casitos sacaban el dinero. Usted no ha habido ningún medio de comunicación que no lo haya transmitido. Que no lo haya transmitido. Fue el video del escándalo. Así es. Entonces, ahí nos justificó Carlos Mesa que fue esa la razón. Pero, ¿sabe que nos dijo algo más? Con esto cierro. ¿Sabe que nos dijo algo más? Pero de todo esto sabía don Filemón Escobar, su jefe de bancada del Senado. Eso fue lo que nos impactó también tremendamente. O sea, que sabía el jefe de bancada del MAS en ese entonces, Filemón Escobar. Así es. Jefe de bancada en el Senado. Y esto va a provocar... Y le pidieron explicaciones luego a él. ¿Qué les dijo? Cuando le llamamos a bancada ya no vino a dar explicaciones.
y eso va a provocar su expulsión del MAS del ex senador Filemón Escobar, a quien yo lo estimaba mucho y me dolía que eso llegase a pasar con él. Son cosas, en realidad, hechos que suceden, como usted dice, episodios que se han vivido, y las luchas, como decía yo, colectivas del pueblo boliviano, muchas veces no se escriben, pero es bueno hacer memoria de esto. En una época como en la que vivimos, hay que hacer un balance político de lo que ha significado y lo que ha sido lo dramático y lo trágico que ha sido en el pasado, los gobiernos anteriores, la excesiva subordinación, sometimiento a la embajada americana, a los chantajes, a los condicionamientos, absolutamente a todo esto. Se supo, se sabe, don Edmundo Novillo, finalmente cuánto dinero se llevó don Gonzalo Sánchez de Lozada, haciendo un paréntesis en el tema. No hay un dato cierto. Esto es lo más... Porque eran cantidades impresionantes de dinero apiladas, así es. ¿No es cierto? En montacargas que transportaban en dos tipos de moneda, nacional y americana. Pero muchas decenas o cientos de millones de dólares. Probablemente, porque dejaron vacío el Banco Central, sin ninguna liquidez. Ahora, el Senado aprueba ese 12 de mayo del 2004 este convenio de inmunidad para ciudadanos norteamericanos, con las explicaciones que luego le pidieron a don Carlos Mesa, que era el presidente. Pasa la otra barrera, la Cámara de Diputados. ¿En algún momento vio la luz, se ejercitó sobre ese convenio de inmunidad para ciudadanos norteamericanos o no? ¿O no, se lo frenó a tiempo? Nosotros, cuando nos enteramos de todos estos hechos y cuando se remitió a la Cámara de Diputados, por entonces era José Bailaba, nuestro diputado, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Entonces, decidimos, sobre todo en bancada, que ese convenio públicamente debería quemarse. Es decir, como una señal de que no íbamos a permitir, bajo ninguna circunstancia y cualquier consecuencia que pase, la aprobación en diputados. Entonces fue así que el convenio de inmunidad públicamente se quemó y en diputados ya no permitimos que se agende ni que se trate. ¿Cómo están las relaciones Bolivia-Estados Unidos 13 años después? Dos temas. Primero, es decir, cuando nosotros asumimos el gobierno, querían ejercitar nuevamente la injerencia política. Y habían pasos muy raros del embajador Goldberg. Y fundamentalmente, es decir, había información de que él estaba trabajando en la conspiración contra nuestro gobierno, pero una conspiración además que ponía en riesgo la unidad y la integridad del país. No se olvide que él fue también embajador en la ex Yugoslavia, un país que se desintegró. Y él extrañamente fue enviado a Bolivia. Y no se olvide también el caso Rosa, que justamente un excomandante va a venir a Bolivia simultáneamente, paralelo en esos tiempos. Entonces, ahí se tuvo que tomar una decisión política. ¿Cuál fue la decisión política? Declarar persona no grata al embajador. Y desde entonces no tenemos embajador en Bolivia y nuestras relaciones, lógicamente que están, es decir, no están muy bien, porque era muy habitual y además era frecuente y nadie le ponía límite y nadie le ponía freno a ese actuar que tenían ellos de manera pero vergonzosa dentro de nuestro país y fundamentalmente muy inmiscuidos con las decisiones y con los actores políticos de nuestro país. Entonces, en realidad nosotros no tenemos problema con el pueblo de Estados Unidos. Podíamos reanudar relaciones en cualquier momento, pero hay que volcar la página. Ya no estamos viviendo la década de la época del neoliberalismo ni la década de los 70, de los años de la dictadura. Esta es una nueva época, es un nuevo periodo. Nosotros le planteamos una nueva agenda en un nuevo periodo, donde esencialmente se respete la soberanía de Bolivia y donde además, es decir, busquemos puntos de interés común y trabajemos en esa base por el interés de nuestros pueblos. Pero sí, es decir, no permitir ningún tipo de injerencia, ni agresión, ni humillación, ni a nuestra soberanía, ni tampoco a nuestras políticas económicas ni sociales. Bueno, tema muy importante, don Edmundo Novillo, que nos ha consumido prácticamente todo el tiempo que teníamos previsto para esta entrevista, pero yo sé que la gente quiere saber algo de los taladros, usted como jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos. Rapidito, un resumen breve, ¿en qué está esto? ¿En qué proceso está? ¿Cómo están dando esta investigación? Primero manifestarle que
Yo he sido sorprendido con la designación de jefe de unidad del Ministerio de Hidrocarburos por decisión del presidente. El presidente personalmente me dijo que yo debo hacer investigación rigurosa a todas las inversiones que se realizan, particularmente en YPFB y en el Ministerio de Hidrocarburos. Entonces, primero, yo quiero decir de manera clara, no tengo animadversión contra nadie, no estoy contra nadie, solo cumpliendo una misión muy sensible, muy difícil que me ha dado el presidente. Y en ese entendido, en el tema de los taladros, hemos trabajado, es decir, en el proceso de contratación de la compra de 3 equipos de perforación. La empresa adjudicada fue Drillmec y nosotros hemos hecho un análisis, un cotejo de documentación, una evaluación para ver si ha cumplido con la transparencia y para ver si ha cumplido con la legalidad. Y ahí nosotros hemos encontrado observaciones de carácter jurídico, de carácter administrativo y de carácter técnico. Y lo hemos hecho conocer estas observaciones en 50 hojas, detallado, además sustentado en otros documentos más y en el mismo documento del proceso de contratación al directorio. ¿En qué estado está esto? Está, uno, en la Contraloría, investigándose para determinar responsabilidades. Hay 4 tipos de responsabilidades de un funcionario público: ejecutiva, administrativa, civil y penal. Son 15 funcionarios, sí. La decisión ejecutiva ha sido suspender a 15 funcionarios, pero hay un elemento importante. La Fiscalía tiene amplias facultades para investigar, es decir, las personas involucradas en probables hechos de delito.